Hola, parece ser que el primer vídeo de curiosidades videojueguiles tuvo bastante más éxito de lo que me esperaba, así que, a petición popular, aquí os traigo una segunda ronda de curiosidades de los videojuegos, recién sacadita del horno, tras estar 5 minutos a 200 grados y quemárseme 3 veces. ¡Empezamos! En el divertido primer Wario Land de Game Boy, había diferentes finales dependiendo de la cantidad de dinero y tesoros que hubieras logrado reunir durante la aventura, ya que Wario quiere un castillo nuevo, pero el cabrón del genio al que le pide el deseo le exige dinero a cambio para cumplirlo. En el peor final, Wario solo consigue una triste caseta para pájaros. En el segundo peor final, Wario consigue una casa dentro de un tronco de un árbol. En el final normal, Wario consigue una cabaña de madera. En el final bueno, Wario consigue un castillo japonés. En el final muy bueno, Wario consigue su tan ansiado gran castillo, que es el que aparece al inicio de Wario Land 2. Pero si logras reunir todos los tesoros del juego y suficiente dinero como para entregarle 6 bolsas de dinero al genio, Wario consigue su propio planeta. El algo desconocido videojuego Nosferatu de la Super Nintendo tiene una curiosidad con la fotografía que aparece en los Game Overs. En este juego, la novia del protagonista es secuestrada por Drácula y el protagonista debe ir a su castillo para rescatarla. Si llegas hasta el final y le das una paliza al Señor de la Noche, rescatas a la novia y se marchan felizmente a caballo. Sin embargo, cada vez que mueres durante la partida, se muestra en pantalla una fotografía del protagonista y su novia, antes de continuar. Esto aparentemente no tiene nada de raro, salvo por un pequeño e interesante detalle. Si mueres un total de 8 veces o más, obtendrás el final malo del juego, ya que cuando logras rescatar a la novia, esta te muerde ya que se ha convertido en vampiresa. Se puede saber si vas a lograr el final malo observando detenidamente la fotografía durante los Game Overs. Si cumples el requisito, a la novia le habrán salido colmillos. Curioso detalle, ¿verdad? Hace mucho tiempo hice un vídeo hablando de las curiosidades de la saga Oddworld y se me olvidó mencionar una curiosidad más. La versión japonesa de Abe's Odyssey tuvo censura, además de otros cambios, como que Abe's Odyssey allí se le llamase Abe's A Go-Go y Abe Exodus pasó a llamarse Abe 99 por razones que sinceramente desconozco, además de tener un pesadillesco anuncio publicitario que incluye una canción propia. En esta versión japonesa de Odyssey, el anuncio de los Mudokon Pops fue modificado ya que en teoría el original era demasiado violento, pasando a ser un caramelo en palo o piruleta en lugar de una cabeza clavada en una pica. Este cambio también se usó en general a partir de Abe Exodus en adelante. Pero el cambio más famoso de la versión japonesa de Odyssey fueron los dedos de los Mudokons, los cuales pasaron de tener 4 a solo 3. Ya que en Japón esto podía relacionarse muy fácilmente a los Burakumin, la clase social más baja y totalmente discriminada y despreciada de todo Japón, los cuales, aún a día de hoy, son llamados a menudo por sus propios compatriotas como 4 dedos o bestias de 4 patas. Debido a este cambio en el juego, tuvieron que ser modificadas todas las escenas de vídeo y los lugares de los escenarios donde apareciese la mano de un Mudokon. En 1993, Atari lanzó la que sería la primera videoconsola de 64 bits del mercado, la Atari Jaguar. El problema es que esta tecnología aún no estaba perfeccionada en aquella época, razón por la cual su escasísima librería de juegos tenía un aspecto horrible y no sorprendía a nadie. Por si eso no fuera suficiente, el mando de la consola es considerado hasta el día de hoy como uno de los más feos e incómodos del mundo, y siempre aparece listado en los rankings de los peores mandos de la historia. La Atari Jaguar acabó siendo un fracaso colosal, pues vendió menos de 250.000 unidades, y eso que habían intentado remontar con un periférico llamado Jaguar CD, repitiendo uno de los errores más graves de Sega. En Soul Calibur 3, en el editor de colores de los personajes, si mantienes pulsados los botones L1, L2, R1 y R2 al seleccionar un personaje femenino a editar, aparece una opción oculta que te permite cambiar el color de la ropa interior. En Tekken Tag Tournament y Tekken Tag Tournament 2, justo antes de comenzar los combates y al final de los mismos,
Hay animaciones especiales cuando eliges ciertas parejas de personajes, como por ejemplo Kazuya y Jin, en donde se hostian, Kuma y Panda, donde Kuma recibe la furia de un amor no correspondido, o Paul y Law, donde Paul por fin logra realizar un backflip después de tantos años de intentos fallidos. En Borderlands Pre-Sequel hay una misión secundaria llamada Subnivel 13, que es un guiño a los cazafantasmas. El código que desbloquea una de las puertas es 1984, el año de estreno de la primera película. El arma que te dan como premio al completar la misión es un guiño a las armas de plasma que usan los cazafantasmas, y el logro que obtienes al completar esta misión jugando en una partida cooperativa de 4 jugadores se llama ¿A quién vas a llamar?, en referencia a la canción de los cazafantasmas. En el Shadow Warrior original de 1997 hay un easter egg que sufrió una modificación en una versión posterior. El easter egg consiste en encontrarse con la mismísima Lara Croft capturada y en paños menores mientras el protagonista comenta «ha asaltado su última tumba». Se cree que para evitar una posible demanda por mostrar el personaje así, el sprite fue modificado poco después en la versión 1.2 del juego. Lollipop Chainsaw y Nier Automata comparten una misma curiosidad pervertida. En ambos juegos, si intentas mirar a las protagonistas por debajo de la falda, intentarán taparse o apartarse, pero si lo consigues, obtendrás un logro llamado «Lo juro, fue sin querer», en el caso de Lollipop Chainsaw, y «¿Qué estás haciendo?», en Nier Automata, donde, en este caso, debes cochinear un total de 10 veces. Como quizás sepas, el primer Resident Evil tuvo escenas de vídeo live action bastante malas, que atisbaban ya la tragedia de las adaptaciones a cine. El caso es que esas escenas tuvieron censura en algunas ediciones europeas, sustituyendo el color por blanco y negro para disimular la sangre y recortando un par de escenas como la parte en la que sale una cara medio devorada, la parte donde se ve una mano amputada o la parte donde disparan a un perro zombie a la cabeza. Otra famosa escena recortada para varias ediciones es en la que aparece el primer zombie del juego. En las versiones censuradas simplemente está comiéndose a Kenneth, un miembro de STARS, pero no se ve nada, y después el zombie gira la cabeza para mirar al jugador. En la versión original sin recortar, se ve como al zombie se le cae al suelo la cabeza de Kenneth, que está a medio devorar por el zombie antes de girarse para mirarnos. Lo sorprendente es que esta escena esté censurada incluso en la versión Director's Cut, a pesar de que no debería estarlo precisamente por ser el montaje del director. Pero por si esto no fuera suficiente, en el remake de Resident Evil, esta misma escena es casi igual a la versión censurada del juego de 1996, no aparece ninguna cabeza medio devorada rodando. Dragon Quest VIII tiene un lugar oculto al que solo puedes acceder con la bendición de la deidad Ave desde el mapa mundi. Allí puedes darte un masaje puff puff con 2 limos. Si te lo das con el protagonista, con Jangus o con Angelo, tendrán cara de pervertidos porque, como tienen los ojos tapados, creen que les están dando un masaje con los pechos. Sin embargo, si el masaje te lo das con Jessica, pondrá una cara de incomodidad extrema. ¿Sabías que la font, es decir, el tipo de letra, de los logos de la saga Grand Theft Auto no es original? El diseño de este tipo de letra de los títulos de los juegos fue tomada ni más ni menos que del legendario programa de televisión El Precio Justo. Y lo más curioso es que fue Grand Theft Auto 3 el primero en usar este tipo de letra, ya que los 2 primeros GTA tenían logos muy distintos. En Tekken 3, el ending de Ana tuvo censura fuera de Japón. En la versión original japonesa, Nina ve que su hermana Ana atrae demasiada atención de los chicos, así que, envidiosa perdida, le desabrocha la parte superior del bikini para humillarla en público. En la versión occidental, Ana simplemente pasa frente a su hermana, llevándose la atención de todos los chicos mientras Nina se queda sola. En el primer God of War había una parte en la que tenías que hacer un sacrificio, pero esto se censuró en las versiones europeas. En la versión original había que sacrificar a un soldado humano encerrado en una jaula que te suplicaba piedad.
pero en la versión europea es solo un monstruo que no para de gritar y gruñir, y además también se eliminó un punto de guardado que había antes de llegar a este momento del juego. En Batman Arkham Asylum existe un easter egg que se conecta con el siguiente juego, Arkham City, y a su vez en Arkham City existe un easter egg que se conecta con el siguiente juego, Arkham Knight. En Asylum, en la oficina del alcaide Sharp, hay una pared en la que si colocas 3 explosivos en determinada posición, destruirás la pared y podrás acceder a un despacho oculto que contiene fotos y un mapa sobre el proyecto Arkham City, donde se tomaría una sección de Gotham para convertirla en una megaprisión. En Batman Arkham City, frente a la entrada a la Milla de la Diversión, está tirada sobre una viga la antigua máscara del espantapájaros, y muy cerca de esta hay un pequeño barco cuya bodega se abre con un código, aunque aparentemente no haya ningún punto de hackeo en el lugar. Y al bajar hay un montón de cajas con insectos y un esbirro del Joker al que se ha sometido a experimentos con el gas del miedo. A veces incluso se mueve y grita aterrorizado. Esto hace referencia a que el espantapájaros sería el villano principal en Arkham Knight. Continuando con la saga Batman Arkham, en Asylum, en uno de los ataques con gas del miedo del espantapájaros, hay una escena de vídeo similar a la intro del juego en donde el Joker está conduciendo y llevando a un capturado Batman al asilo. Dicha escena de vídeo no se puede saltar. Si lo intentas, aparece el icono de una J en lugar de un botón del mando. Y poco después, cuando parece que Batman muere, aparece un consejo que te dice: usa el joystick central para esquivar los disparos del Joker, lo cual obviamente es imposible porque no existen mandos con un joystick central, excepto el de la Nintendo 64. Durante el desarrollo de Pokémon Oro y Plata, el equipo desarrollador Game Freak quería meter la región de Kanto para que el jugador la visitase después de completar Johto, pero no sabían cómo hacerlo porque no había suficiente espacio disponible en el cartucho. El legendario Satoru Iwata fue el que, con solo investigar el código del juego, sin ayuda alguna, supo reprogramarlo para que ocupase menos espacio y así poder añadir Kanto a la segunda generación de Pokémon. Muchas gracias, Iwata-sama. El primer Assassin's Creed tiene una ambientación árabe porque al principio del proyecto iba a ser un nuevo juego de la saga Prince of Persia, pero al poco de comenzar el desarrollo, Ubisoft decidió mejor transformarlo en un juego de una nueva IP, es decir, una nueva franquicia, conservando el parkour y un par de detalles más, dejando así nacer la saga Assassin's Creed. Los Simpson Hit and Run es considerado por mucha gente, entre la que me incluyo, el mejor juego de los Simpson, pero ¿sabías que una vez estuvo a punto de existir una secuela de Hit and Run? En una entrevista a Game Media, el diseñador jefe, Joe McGinn, comentó que llegaron a hacer un prototipo de un segundo juego de Hit and Run en el que los vehículos gozaban de mejores físicas, y también iban a crear un diseño de Springfield abierto, sin niveles como en el original. Algo totalmente abierto en plan Grand Theft Auto. Sin embargo, Electronic Arts compró los derechos de videojuegos de los Simpson, y la secuela de Hit and Run tuvo que ser cancelada, sobre todo cuando poco después EA lanzó The Simpsons Game en 2007. A día de hoy, el productor de Hit and Run ya ha declarado que le gustaría poder hacer un remaster o un remake del juego. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Hasta la próxima! Agradecimientos especiales a Sad Sakia por el dibujo de la miniatura del vídeo. Visita su Twitter y su Instagram.